gracias por acudir a este acto organizado por la candidatura de Unidad Popular de aquí de Tudela y en colaboración con la plataforma de la Ribera por el Plan Social, No al TRAP. Pues hemos venido personas que representamos a la Fundación Sustray de la Cuncha, que entre otras cosas nos hemos dedicado en el último casi año y medio a realizar una propuesta alternativa a lo que desde la mayoría parlamentaria, incluso la mayoría mediática y la mayoría empresarial, o por lo menos de algunos de los sectores empresariales, incluso muchos de los sindicatos con representación, en este caso la mayoría sindical todavía de comisiones aquí en la Ribera, pues apoyan que es el tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones o alta velocidad española, que es el mismo perro con diferentes collares a nivel propagandístico. Cuando desde la Fundación Sustray elaboramos la propuesta, pues luego lo va a explicar mejor Martín, lo que hicimos sobre todo es demostrar primero que hay alternativas a algo que parece que es inamovible, que o se hace el TAP o nos vamos al cataclismo. En Navarra desaparece del mapa ferroviario y de las comunicaciones, ¿no? Me parece que es un poco lo que están diciendo los defensores de la alta velocidad. Y hacer una propuesta que fuese razonable, razonada, técnicamente viable, económicamente ajustada a las necesidades reales y medioambiental y socialmente sostenible, cosa que no es el tren de alta velocidad y luego explicaremos por qué. Claro, nosotras y nosotros como fundación tenemos relaciones con casi todas las organizaciones políticas y lo que hicimos en su momento fue trasladar a todas las organizaciones del arco parlamentario, cuando digo a todas, digo a todas, para tener reuniones y ver la posibilidad de hacer una propuesta lo más conciliadora y lo más amplia posible. Son unas élites económicas y de los partidos que están vinculados a esas élites, y entonces mientras en el gobierno de Navarra siga cortando el bacalao el PNV, porque lo corta, no es Geroa, es el PNV el que diseña, en este caso, en la materia de infraestructura ferroviaria en Navarra, y el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca siga tan interesado, junto con el PSOE, en hacer la llamada Y vasca, va a ser muy complicado, digamos, que el gobierno del cambio sea realmente el gobierno del cambio en materia de infraestructuras. Nosotros ya lo estamos definiendo como el gobierno del recambio en el tema de infraestructuras e incluso medio ambiente, ¿no? Porque en el fondo está desarrollando una política no solo continuista, sino incluso más incididora en planteamientos de ordenación del territorio y medioambientales que están favoreciendo los intereses de eso que ya se llamaba el régimen anterior y que está muy vinculado también a los intereses del régimen que representa el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca. Entre otras razones, necesitan el corredor navarro no porque Navarra está aislada ferroviariamente, sino porque interesan empalmarlo con la Y vasca, porque si no la Y vasca, la llamada Y vasca no tiene sentido, no lo tiene ya, pero es que tendría menos sentido si no hay ese empalme por el corredor navarro, ¿no? Nosotras y nosotros, Martín Celaya y yo como Pablo Lorente, hemos tenido multitud de reuniones y otros compañeros de la Fundación a lo largo de este año. Hemos hecho una dinámica que sobre todo lo que ha vinculado es hacer una planificación democrática de las infraestructuras, que creemos que no se está haciendo. ¿Y eso qué es? Eso es, entre otras cosas, ver realmente las necesidades sociales, las necesidades de la mayoría social y las necesidades de las diferentes comarcas y territorios de Navarra. No centrarnos en unas necesidades que pueden ser los dos grandes núcleos, que son Pamplona y Tudela, y ya veremos a ver, porque lo vamos a pagar todos los que estamos aquí y otros 40 y tantos o 50 millones de cotizantes a las haciendas españolas. Pues resulta que se ha demostrado no solamente una ruina económica, como así incluso lo dijo el Tribunal de Cuentas Europeo recientemente por segunda vez este verano, sino que incluso es una ruina económica en cuanto a deuda viva de Adif y de Renfe, pero sobre todo de Adif, que es el gestor de infraestructuras, pero que Adif es una empresa pública vinculada al Ministerio de Fomento o de Cemento, depende cómo lo queramos calificar realmente por su accionariado. Eso significa que esa deuda va a los presupuestos del Estado, esa deuda va a deuda pública y eso significa que luego vienen los recortes. Entonces, si unimos los miles de millones de rescate a la banca privada y a las cajas de ahorro medio privatizadas
más los miles de millones que se han metido en infraestructuras, entre ellas la alta velocidad, pero también aeropuertos, autopistas, autovías, pues tenemos un problema de viabilidad económica como Estado que se podría haber evitado en el caso ferroviario con infraestructuras básicamente dentro de la línea de lo que defendemos como tren público y social, que valen para Nafarroa, valen para Navarra, pero valen también para casi todas las provincias. Nada más comenzar la legislatura, lo que hicimos fue un planteamiento, todo el movimiento contra el TAV y a favor del tren público y social, que era hacer una ponencia parlamentaria en el Parlamento de Navarra, que es en teoría el órgano de máxima representación popular de los navarros y las navarras, en el que se pasara desde técnicos, economistas, defensores del TAV, detractores del TAV, y nosotros les pasamos a todos los grupos parlamentarios nuestra disposición como fundación a facilitarles contactos, pues gente en Suiza, en otras universidades fuera del espectro de Euskal Herria, para que no haya dudas, gente que ha hecho informes para la COE, nada sospechosa la COE de ser ni ecologista ni antidesarrollista, etcétera, y traer a una serie de expertos pues que demostrasen las viabilidades de los diferentes tipos de ferrocarriles que se podían establecer. Nada más lejos de la realidad, lo que se hizo fue una ponencia al final de movilidad, que hicimos incluso porque Edo Abay estuvo vetando en todo momento hacer la ponencia sobre el tren o modelo ferroviario para Navarra, y entonces se hizo al final una ponencia de movilidad que dijimos, bueno, pues tampoco está tan mal, porque el problema de Navarra no solamente en la movilidad ferroviaria como está enfocada, sino incluso la movilidad entre localidades, el tema del transporte urbano, el transporte comarcal, el transporte por carretera, eso que se llama amabilización, que es el tema de las bicicletas en todas las urbes y tal. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? A nosotros no nos volvieron a llamar. El presidente de la comisión de esa ponencia parlamentaria es un miembro de Podemos. No hemos conseguido tener una reunión con él después de 3 años casi. La solicitamos, ya os llamaré. Bueno, debían estar muy complicadas las relaciones internas y eso ha perjudicado a otras cosas, pero nos hemos encontrado que poco antes de la Semana Santa de este año nos llamaron a algunos grupos, entre ellos a la gente de la zona media por el tren, y nos llamaron diciendo que había que ir pues, a la semana siguiente, que sí o sí esas eran las fechas y que querían acabar todo el tema de la ponencia para Semana Santa y sacar conclusiones. Estamos a finales de octubre, no sabemos qué conclusiones hay, no sabemos lo que hay, esa ponencia ha sido un plus y la forma de denunciarlo, aparte de que hicimos un comunicado público, fue no acudiendo desde la Fundación a la ponencia, porque creíamos que se nos estaban riendo a la cara desde el Parlamento de Navarra, no haciendo la labor que tendrían que haber hecho cuando se les había facilitado, que lo único que tenían que hacer era probablemente poner el calendario en contacto a las personas y organismos que les habíamos planteado y pagar los billetes y las estancias en todo caso de los ponentes que pudieran venir, porque los que estamos en Navarra no vamos a cobrar ni dietas, ni ponencia, ni nada, ¿no? Ya les habíamos suministrado en su momento a todos los grupos parlamentarios, como he dicho al principio, la propuesta de TPS y creíamos que nosotros el ir a esa ponencia, que encima era cerrada, que no se podían ver los debates, que no se iba a retratar las posturas de cada grupo parlamentario, en la que los defensores del TAV, como nos ha pasado en otro tipo de comisiones y tal, les hemos desarmado una a una sus argumentaciones a favor del tren de alta velocidad, pues no venía más que para justificar o para dar credibilidad a una ponencia que no ha funcionado como debiera. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar ese tipo durante este año, que creíamos que era más interesante de explicar. El tren público y social, bueno, pues empezamos a darle vueltas básicamente hace un año, un poco más de hace un año, cuando empezamos a reflexionar y empezamos a recoger aportaciones que no solamente habíamos hecho nosotros, porque esto no es algo que lo haya hecho la Fundación Social y la Concha, sino que lo ha hecho unos cuantos grupos sociales y políticos y sindicales de Navarra, ¿no? Entonces empezamos a recoger todas esas aportaciones y lo parimos, por así decirlo, como bien pone ahí, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se dieron una serie de coincidencias. El Gobierno de Navarra presentó y puso en marcha un proceso de participación pública, que le llamaban, en el cual, bueno, pues proponían que tendríamos en Navarra un tren de alta velocidad, como ha dicho Pablo. Y ese mismo día hicimos una presentación, que es la que se ve aquí ahí en la foto, en Pamplona, de nuestra propuesta de tren público y social. Durante todo este año, después de haber hecho todas estas presentaciones, pues hemos recogido todas las aportaciones.
Y pues lo que vamos a presentar aquí es el compendio de lo que era la anterior propuesta, que la presentamos hace un año, también aquí en Tafalla, en Tudela, y las nuevas aportaciones que hemos recibido. Las aportaciones que hemos recibido ha sido básicamente ajustar alguna serie de datos técnicos, sobre todo, reflexionar básicamente sobre el tema y la importancia que tienen las estaciones. Las estaciones con el tren de alta velocidad corren dos riesgos. Uno, que desaparezcan, que haya poblaciones que nos quedemos sin estación, digamos Tafalla, digamos Alchazo, digamos Castejón, ¿no? Se cierra. Y también que las poblaciones grandes pierdan la estación de una forma razonable, ¿no? De una forma que sea fácilmente llegar hasta la estación, se vaya al extrarradio, saquen de la estación del pueblo y se pongan pues, lejos, a 5 kilómetros. Por ejemplo, el caso de Chavacoiz en Iruña o el caso de Tudela, que también se habla de llevar fuera, ¿no? O sea, es una reflexión importante que hemos hecho que luego la veremos, ¿no? Más asuntos, bueno, pues también hemos visto que era importante que todos los apeaderos estén abiertos en Nafarroa, eso ya lo dijimos en la anterior versión, pero también que se creen algunos nuevos apeaderos en algunos sitios. Por ejemplo, Berrezar, como conocéis, al lado de Pamplona, tiene un paso a nivel, siempre ha sufrido ese estigma de tener ese paso a nivel y ha habido problemas y ha habido muertes, y sin embargo nunca ha tenido un apeadero, y se podía poner ahí mismo un apeadero porque hay espacio. Y así hay varios sitios también, ¿no? Se han modificado algunos datos. Hemos recibido importantes aportaciones de ferroviarios. Por ejemplo, una muy interesante es decir, bueno, hay una petición del Gobierno de Navarra de que se puedan llevar trenes más largos en los trenes de mercancías. Genial, nos parece interesante. A día de hoy se pueden llevar trenes, en el tren que tenemos actualmente, de 450 metros de longitud. Y no se llevan. ¿Y no se llevan por qué? Porque las máquinas que tenemos no son capaces de mover 450 metros de tren. Solo pueden mover 350. Y los trenes que hacen son de 350. Si se cambiaría la máquina, se podría llevar un tren más largo. Y después, si encima se modificarían las estaciones, los apeaderos, los apartaderos, para que fueran más largos, pues se podría llegar hasta el estándar europeo que dicen que son los 600 metros. Bueno, pues esas cosas se pueden hacer. Pero antes de ponernos a hacer una nueva línea para conseguir 600 metros, ¿por qué no ponemos nuevas máquinas para conseguir 450, que ya las infraestructuras actuales ya lo permiten, ¿no? En fin, más asuntos también hemos dado vueltas sobre el análisis de impacto ambiental, sobre la compatibilidad entre las bicicletas y el tren de cercanías, que se pueda compatibilizar, que se puedan meter las bicicletas en el tren, en fin, una serie de datos que ahora más o menos veremos. Y con todo esto, pues ¿qué hemos hecho? Pues hemos rehecho básicamente la propuesta. La propuesta, que ya visteis, esta diapositiva ya la visteis anteriormente, viene a ponerse en contraposición con el tren de alta velocidad. Y tenemos estos dos modelos. Un modelo en el cual se hacen una serie de infraestructuras importantes, con mucho impacto ambiental, como se ven ahí, sobre todo en territorios montañosos, con muchos puentes, con muchos viaductos, con muchos túneles, trincheras, y solamente para poder llevar viajeros de largo recorrido, frente a un tren como el que tenemos ahora, que se puede, me llamamos la propuesta de sostener la Concha, pero no es nuestra 100%, porque tiene una serie de aportaciones muy importantes de muchos grupos ecologistas, grupos de ferroviarios, y quiero comentar, esto ya lo comenté solamente la otra vez, quiero comentar esta fotografía, porque esta fotografía, antes de que empezáramos a hablar de esta propuesta de tren público y social, apareció en el blog de Ecologistas Marchan de Villarreal, ¿no? Ecologistas de la comarca de Pamplona. Y esa fotografía es reveladora de lo que es el ferrocarril en Navarra, ¿no? Sobre todo a partir de Castejón para arriba. Si habría doble vía, ¿qué pasaría? Pues cualquiera que no sepa mucho de matemáticas diría, joder, pues si ahora tenemos una capacidad tal, pues multiplicaríamos la capacidad por 2, ¿no? Se duplicaría. Pues que no es así, se triplicaría la capacidad. Los ferroviarios que saben manejar estos temas ven que el tener doble vía permite aumentar mucho más la capacidad de llevar trenes. Podría llevar muchos más trenes que el doble que los que puede llevar ahora, todavía incluso casi el triple. Entonces, de esta manera, pues tendríamos que se acorta el tiempo de viaje, que se pueden llevar muchos más trenes, y todo ello básicamente por el trazado que tenemos actualmente. El europeo, que es 1500, y también tendríamos, como vemos ahora mismo, el ancho ibérico, que es 1600, ¿no? milímetros. De esa manera, con un tercer rail podemos compatibilizar el que haya en esta misma infraestructura que tenemos ahora mismo, tanto trenes de alta velocidad que van en ancho internacional, como trenes en ancho ibérico de mercancías, por ejemplo, como trenes que tienen capacidad de hacer ampliar y de estrechar el ancho de los ejes, ¿no? Como los álbumes actuales. Eso nos permitiría muchas más posibilidades, pero todavía tenemos otra más. Si vamos a hacer una nueva vía, pues ¿en qué ancho lo hacemos? ¿En el ibérico o en el internacional? Bueno, pues que los técnicos lo decidan.
que vean cuál es la mejor, pero esas posibilidades también las tenemos ahí. Entonces, todo esto sería la base de nuestra propuesta de tren público y social, y como decía antes, no es solamente una propuesta nuestra, sino que, como veis, pues han participado ferroviarios, han participado grupos ecologistas y han participado un montón de gente con la cual, bueno, pues a las cuales les tenemos que agradecer que nos hayan, pues, dado esta propuesta. La propuesta se divide en 4 capítulos, por así decirlo: largo recorrido, cercanías, mercancías, y luego el de las estaciones, que, como decimos, viene a ser nuevo, ¿no? Que es la novedad de esta nueva versión del tren público y social. En el tema del largo recorrido proponemos que todas las ciudades que son las que están en nuestro alrededor, Bilbao, Donostia, Gasteiz, Logroño, Zaragoza, Castejón y Pamplona y Alsasua, también las otras son más importantes, están en el centro del mapa ese, es una broma. Vale, pues todas estas ciudades estén bien conectadas, tengan mayor conexión que la que tienen actualmente. Actualmente vienen a haber unos 2 trenes Alvia, si no me equivoco, a Barcelona y otros 2 a Madrid. Bueno, pues que habría más, ¿no? Que habría hasta 8 trenes en cada una de las direcciones, ¿vale? Que podrían ir a mucho más velocidad que la que van actualmente si se vayan en algunas zonas del trazado. En algunas zonas del trazado podría ser interesante vallarlo, porque el tren puede alcanzar esas velocidades. Actualmente no puede alcanzar esas velocidades, aunque tiene capacidad para ello, porque no está vallado. Bueno, pues se podría hacer, entonces llegaría a 160-180 km/h. Se podría intentar recuperar la Castejón-Soria, la línea Castejón-Soria. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo desde Navarra, desde cualquier punto de Navarra, desde Castejón, para ir a Madrid tienes que ir marcha atrás, por así decirlo, hasta Zaragoza, para luego ir a Madrid. Sin embargo, por Soria vas directamente. Entonces, si se recuperaría eso, las conexiones con Madrid serían mucho más rápidas, y aparte tendríamos la posibilidad de tener conexiones o apeaderos o estaciones en algunos pueblos más de Navarra, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues tendríamos una mejor conexión a nivel de largos recorridos, que lo que nos mejoraría sería, pues, darnos una posibilidad que tienen el tren de alta velocidad, que es llevar viajeros rápidamente de un punto a otro lejano, pero que encima nos posibilitaría también que ciertas estaciones intermedias del recorrido de pueblos más pequeños también mantendrían las paradas que tienen actualmente. Castejón, Tafalla, Alchazu, que tienen paradas de Alvia y que podrían seguir teniéndolas, pero que con el tren de alta velocidad pues las pierden, ¿no? En el tema de las cercanías, pues proponemos, y ya habéis visto este dibujo es el de Renfe, al cual le hemos añadido todas y cada una de los apeaderos que ha habido en algún momento en Navarra. Y aparte le hemos añadido 3 más: Berriozar, Landaven, que Landaven tiene parada para mercancías, pero no tiene para personas, no se puede ir a trabajar a la Volkswagen en tren, y sin embargo pasa el tren por ahí. Landaven, y Muruarte de Reta, que es un pueblo en el cual pasa el tren por el medio y lo divide entre 2, y sin embargo no tiene estación, ¿no? Posiblemente hay algunos más, pero eso son los que se nos ha ocurrido. Creemos que todos estos apeaderos y estaciones tendrían que estar abiertos. El apartado grande que hemos hecho extenso sobre las estaciones, que en la anterior versión del TPS era más pequeño, pero ahora le hemos dado mucha más importancia. ¿Y por qué? Pues por las 2 razones que he dicho antes: porque las estaciones están desapareciendo en el tren actual, y eso no podemos permitirlo. Y 2, porque encima, en el caso del tren de alta velocidad, se intenta hacer una nueva estación, por varias razones. O porque la estación que se tiene ahora no parece bonita y hay que decirle a Foster o a, que sé qué, inventaros un nombre de un extranjero que sea arquitecto, para que haga una estación nueva, ¿no? Como en Vigo, que quiere hacerla una estación estupenda, gigante y nueva, y que va a valer un pastizal, ¿no? Bueno, pues para eso, o para hacer un nuevo desarrollo urbanístico como el que se quiere hacer en Echagacoiz, pues para todo eso se está inventando el sacar la estación del centro y llevarla a este radio. ¿Qué pasa con eso? Pues que tendremos mucho más problemas para ir a coger el tren. Ahora mismo yo en Alchazu he tenido la suerte de, desde mi casa hasta el apeadero, en 5 minutos he ido andando. He cogido el tren y he venido hasta aquí, hasta Tudela, me he bajado prácticamente en el centro de la ciudad, prácticamente en el centro, y he venido hasta aquí andando. Si esa estación estaría, digamos, donde la clínica, pues ¿qué tendríamos? ¿Que coger después un autobús, una vianesa para venir desde la clínica hasta aquí, hasta el centro? ¿O un taxi? Pues no podemos permitir. Entonces, hemos dado mucha importancia al tema de que las estaciones se mantengan lo más cercanas, lo más centradas posible, ¿no? De esa manera, bueno, pues evitamos pelotazos urbanísticos, evitamos el que se deje de utilizar el tren o que se haga un tren solamente para
clases pudientes que se puedan pagar el taxi, más después el tren, más los billetes más caros del tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. Mejoramos que el tren sea pues para todo el mundo, para todos y para todas, como he dicho, ¿no? Para ello, bueno, pues que se mantengan las estaciones en sus sitios, que se mantengan las estaciones de los centros urbanos. En el caso de Iruña, por ejemplo, hay una gran polémica de que hay que quitar el bucle. Ya sabéis, el bucle es lo que hace actualmente, esa vuelta que hace actualmente, ¿no? ¿Vale? Pues y se quiere quitar el bucle haciendo un nuevo tren de alta velocidad que lo que hace es llevar el problema que tiene el tren a otras zonas nuevas, ¿vale? Pues hay varias posibilidades, pues hacer un nuevo trazado más pequeño, mucho más pequeño, por los polígonos industriales, para evitar que en las zonas donde más gente vive, pues siga pasando el tren. Bueno, eso es una posibilidad, pero también hay otra posibilidad de soterrar el trazado actual, o poner barreras de ruidos, o habrá miles de propuestas que no se han analizado ninguna de ellas, porque un buen día vino el gobierno de Madrid y hizo negocios con UPN y dijeron, en Navarra hay un tren de alta velocidad, y en Pamplona vamos a quitar el bucle con un tren de alta velocidad, y no se analizó ninguna alternativa más. Vamos a analizarlas, ¿no? En fin, eso sería un poco las propuestas que hay a nivel de Iruña, pero también tenemos propuestas, igual más pequeñas también, hay que decirlo, para Tafalla y para Tudela. En el caso de Tudela, como hemos dicho, tenemos una estación que está en el centro, vosotros lo sabéis mejor que yo, una estación que está en el centro, que es intermodal, que unifica autobuses y trenes, que podría ser mucho mejor y unificar más servicios, por supuesto, que habría que modernizarla, por supuesto, pero lo que no podemos perder es el hecho de que la estación, la que la tenemos aquí, en el centro, se vaya fuera. Y eso nos parece muy parecido a lo que propone el señor Ayerdi, el consejero de Desarrollo Rural, o sea, de Desarrollo Económico, pero con mucho menos impacto ambiental y con mucho menos impacto económico. Lo que pretendemos es que estemos en el corredor cantábrico mediterráneo, que tantas veces dice Ayerdi que ¡ay no!, que tenemos que estar en el corredor cantábrico mediterráneo. Mentira. Estamos actualmente en el corredor cantábrico mediterráneo. Mientras a Navarra no la quiten de su sitio y la lleven a Andalucía, por ejemplo, pues estaremos en un sitio que une Bilbao, pasando por Navarra, con Zaragoza y con el Mediterráneo, pues en Valencia o en Barcelona. Y eso va a ser así. Estamos actualmente con autopistas, con carreteras y también con tren. Y lo que hay que hacer con ese tren es mejorarlo. Queremos que estemos en ese corredor, que se mantenga esa decisión política de que seamos un corredor cantábrico mediterráneo, con unas velocidades adecuadas para personas y también para mercancías, que sirva, como he dicho, para personas y mercancías ese tren, que tenga paradas en todas las estaciones que tiene actualmente y alguna más, sobre todo las de cercanías, que consigamos que una parte importante, por no decir todo, de los movimientos que hacemos ahora mismo en autobús y en coche, que son productores de gases de efecto invernadero, se pasen al tren, que como es eléctrico tiene mucha menos incidencia en el efecto invernadero, ¿no? Y para eso hay que tener muchos más trenes, hay que tener más frecuencias, que en los largos recorridos también que se aumenten las frecuencias y que se mantengan conexión con todas las capitales que tenemos, incluida Soria, que se mantengan los trenes de mercancías en el tren que tenemos actualmente, que se mejore y que se consiga que más empresas se suban sus mercancías al tren, y que se mantengan las estaciones en el centro, como hemos dicho, y que se mantengan las estaciones en la ciudad.